granjero y su esposa tenían una gallina que cada día ponía un huevo de oro. Y ellos estaban maravillados con su gallina. Pero un día comenzaron a pensar que la susodicha gallina debía tener un terrón de oro en su interior, y para tratar de conseguirlo de una sola vez y no día a día, la mataron. Pero al abrirla, se dieron cuenta que la bendita gallina no era en nada diferente a las demás gallinas que ellos tenían en su granja. En su avaricia, esperando a llegar a ser ricos de una sola vez y por todas, se privaron para siempre del ingreso que tenían asegurado día por día. Es un cuento infantil, es una fábula de Esopo, que los que son de mi edad recuerdan muy bien. Eso se daba antes en las escuelas. Hermanos, la avaricia ciega el entendimiento de aquellos que han sido presa de ellos. Y los lleva a pensar que pueden adquirir hoy lo que Dios nos ha ordenado que pidamos cada día. Por eso, en el día de hoy, el Señor nos hablará acerca de la avaricia. No yo, el Señor les hablará a ustedes y a mí acerca de la avaricia. Así que pongamos atención para que seamos guardados, para que seamos librados de ella. El pasaje que el Señor ha escogido para hablarnos es Lucas capítulo 12, y vamos a estar viendo desde los versículos 13 hasta el 34. Y su enseñanza fue motivada por la interrupción de un hombre avaricioso. Antes de ese pasaje que he mencionado, el Señor estaba enseñando sobre lo peligroso que resulta no tratar el pecado por temor a los hombres. Era un tema serio y trascendente. Sin embargo, este hombre estaba más preocupado por una herencia que por su pecado de hipocresía. Así que él levantó la voz y gritó, versículo 13, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y la respuesta del Señor fue negativa. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? ¿Quién les ha dicho a ustedes que yo estoy aquí para repartir herencias, para ser juez en eso? Y aunque el texto no nos da las razones por las cuales el Señor se niega a responderle a este hombre, o sea, a acceder a la petición de este hombre, el contexto sí nos permite decir con toda certeza que el Señor sabía que la petición de este hombre tenía su raíz en la codicia. Y Él aprovecha para traer entonces enseñanza sobre esto. Y Él comienza diciendo, versículo 15, Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no está en sus bienes. Yo sé que sus Biblias dice, no consiste en sus bienes, pero es más literal, no está. Examinemos entonces cada una de las partes de esta solemne advertencia del Señor. Él comienza diciéndonos de manera muy enfática, estad atentos. Es decir, hermanos, pongan atención, pongan especial atención a lo que yo les voy a decir a continuación. Es un llamado a estar vigilantes en todo momento, en todo tiempo, sin descuidarnos ni por un minuto. No se admite ningún tipo de distracción, pues hay un peligroso enemigo que nos acecha de manera constante y que amenaza con esclavizarnos. El descuido o la ignorancia pueden ser fatales para nosotros. Lo siguiente que Él nos dice es, guardaos. Y aquí la forma del lenguaje en que aparece este verbo
indica que cada uno es responsable de cuidarse de abstenerse de luchar contra toda avaricia. El texto indica que lo único que ustedes pueden hacer por mí es advertirme, pero que yo tengo que tomar las medidas necesarias para no ser atrapado y devorado por la codicia. Lo único que yo puedo hacer por ustedes es advertirles. Ustedes tienen que luchar su propia lucha contra la codicia. Esto es un asunto del corazón. Nadie puede pelear por nosotros en esta lucha. Estad atentos y guardaos, dice el Señor. Hay un serio peligro al acecho. Y a continuación el Señor nos dice que no importa el ropaje con el que la codicia o la avaricia se presente, debemos combatirla y rechazarla. Él nos dice, estad atentos y guardaos de toda avaricia. No hay excepción a esta regla. No hay algo que podamos poner a un lado, no, de toda avaricia. Y la avaricia puede manifestarse como el intenso deseo de tener dinero, como es el caso, pero no únicamente. También puede manifestarse como el intenso deseo de tener fama o de tener aceptación. Hay personas que tienen un intenso deseo por ser aceptados por los demás, y esa es su avaricia. O hay otros que tienen deseo de reconocimiento, o hay otros que tienen una avaricia por ser atendidos, por ser cuidados. Hay personas que quisieran tener a uno todo el tiempo encima. Eso es avaricia también. Ninguna de las formas en que la avaricia se presenta es inofensiva. Todas representan un peligro para nosotros, porque la avaricia es engañosa, y cuando el corazón es infectado por este pecado, ¿saben lo que produce, hermanos? Insatisfacción. La codicia, la avaricia produce insatisfacción en el alma. Lo que tengo no me satisface. Quiero más. Deseo más. Dame más. La palabra griega que se traduce a avaricia es pleonexia. Les resulta familiar, sobre todo a los que están en el bachillerato. La raíz de esta palabra es de donde viene nuestra palabra en español, pleonasmo, que es el término que se usa para designar una figura del lenguaje que añade más palabras de las necesarias para poder expresar lo que queremos decir. Sube para arriba, baja para abajo, sal para afuera, entra para adentro. Eso es un pleonasmo. Estamos usando más palabras de las necesarias para expresar lo que queremos decir. Sencillamente con decir sube, baja, sal, entra es suficiente. Así que la avaricia, entonces, es el intenso deseo de tener más de lo necesario, más de lo requerido. Alguien la definió como la sed de tener más. Es como si un hombre que tiene sed tomara un vaso de agua salada. Volverá a tener sed. Hará que tenga más sed. De modo que sigue tomando más y más agua salada hasta que la sed lo mata. Es insaciable. Cuando la avaricia esclaviza el corazón, nos lleva a pensar que solo teniendo aquello que anhelamos seremos plenamente felices. Y eso nos lleva a correr de manera incesante tras aquello que entendemos que nos dará felicidad. Pero correr impulsados por la codicia hace que la meta parezca más lejana por cada paso que avanzamos, y nunca nos damos por satisfechos. Nunca tenemos lo suficiente. Es como correr tras el horizonte. No importa lo rápido que corramos, el horizonte siempre se alejará de nosotros. Mientras más tenemos, más deseamos, y eso siempre nos dejará insatisfechos. A los ojos de los demás,
es evidente que avanzamos. Pero a nuestros propios ojos, a lo interno de nosotros, sentimos que estamos en el mismo lugar. No hemos avanzado ni un milímetro, porque siempre el horizonte se aleja de nosotros. Es por eso que ahora el Señor nos dice, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no está en los bienes que posee. Y quiero llamar la atención de ustedes a la frase tenga abundancia, porque esa frase tiene otros significados tales como sobrar, ser más que suficiente, tener de sobra. De manera que si nosotros entonces aplicamos estos significados al texto, diría algo como esto. Porque aun cuando alguien tenga de sobra o tenga más que suficiente, su vida no está en los bienes que posee. No importa que tengas de sobra, ese no es el significado de tu vida. Y hay dos cosas que el Señor enfatiza aquí. En primer lugar, señala que hay un límite saludable para los bienes terrenales. Hay un límite saludable. Lo idóneo desde el punto de vista del Señor es lo suficiente. Lo suficiente, hermanos. Ese es el límite saludable. Porque existe un peligro cuando se traspasa esa barrera. ¿Ustedes recuerdan el maná en Génesis 16, 18? La primera vez que cayó. Dice ese versículo que no sobró al que recogió mucho, ni faltó al que recogió poco. De una manera misteriosa, Dios llevó a cada uno a recoger lo suficiente y necesario. ¿Y qué decir de las sabias palabras de Agur en Proverbios 30, versículo 8? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Yo creo que es una de las oraciones menos pronunciada por nosotros a lo largo de toda nuestra vida cristiana. No, dame riqueza, Señor. Eso es lo que yo quiero. El apóstol Pablo corrobora esto cuando le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Fíjense qué interesante. La codicia, ¿qué produce? Insatisfacción. Y la piedad con contentamiento produce satisfacción. La piedad nos libra de la insatisfacción que produce la avaricia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Eso es lo suficiente. Eso es lo necesario. Y luego en los versículos del 9 al 10, Pablo enumera los peligros de aquellos que traspasan ese límite. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes sustento y abrigo y estás contento con eso? Déjame decirte entonces que tú eres una persona piadosa. Eso es lo que Pablo dice aquí. Ahora, lo segundo que el Señor nos dice es que traspasar el límite de lo suficiente puede llevarnos a definir la vida en base a la abundancia de los bienes que poseemos, lo cual es un engaño. Porque las cosas terrenales no tienen un valor fijo e inmutable como lo tienen las cosas celestiales. La moneda se devalúa, los bienes se deterioran o son robados. Y lo siguiente que el Señor hace entonces es ilustrarnos su enseñanza con la parábola del rico insensato, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré,
derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te reclaman el alma. ¿Y para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Yo no voy a entrar en el detalle de ese pasaje, no es mi énfasis, pero hay algunas cosas que yo quiero que notemos en el pasaje. El personaje principal de esta parábola ya era rico, ya tenía suficientes riquezas. No estamos hablando de alguien que está partiendo de cero, estamos hablando de alguien que ya es rico, pero que en la providencia de Dios sus tierras produjeron buenas cosechas, de tal manera que excedieron por mucho su capacidad de almacenaje. Dicho de otra manera, este hombre no sabía qué hacer con tanto dinero. Estaba podrido en dinero. Y eso comenzó a preocuparle. A nosotros nos preocupan nuestras deudas o lo que no tenemos. A este hombre le estaba preocupando lo mucho que tenía. ¿Qué haré? Dice él. Es una excelente pregunta. ¿Qué haré? En ese momento, este hombre rico de la parábola, estaba en la encrucijada de dos caminos que conducían a caminos distintos, a destinos distintos. Uno de esos caminos le introduciría en una desesperada carrera por tener más de lo suficiente, lo cual le haría caer en el hoyo de la avaricia. El otro camino le llevaría a usar el excedente, a usar todo lo que traspasara el límite de lo suficiente para ganar la verdadera riqueza, la cual es celestial, la cual se obtiene, ¿saben cómo? Combatiendo la avaricia. La verdadera riqueza, la riqueza que es de Dios, se obtiene combatiendo la avaricia. La avaricia dice, dame más, dame más, dame más, no te detengas, dame más. En cambio, la piedad dice, da más, da más, da más, no te detengas. Abre tu mano con generosidad y contentamiento y da más como hace Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen a Efesios capítulo 1. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. La Reina Valera dice que ha hecho sobreabundar. ¿Ustedes saben lo que Dios hace con el excedente de su gracia? Lo reparte. Él no se lo apuñala, como decimos en buen dominicano. Él nos da todo el excedente de su gracia y un chin más. Eso es lo que nuestro Dios hace. De manera entonces, hermanos, que el piadoso cree de todo corazón que el que da al pobre presta a Dios. El piadoso cree eso de todo corazón. Y él da de su excedente para los demás. Lamentablemente, el hombre de la parábola se decidió por el camino que conduce a la avaricia. Y su razón para vivir vino a ser la acumulación de riquezas. Él estaba dispuesto a pasarse el resto de sus días derribando sus graneros para hacerlos mayores.
no importando que su alma quedara vacía. Y pensaba que al final él podría decirle a su alma: disfruta de esto que llamas vida. Se cuenta de un pescador que luego de haber pescado una suficiente cantidad de peces, lleva su bote a la orilla, era temprano todavía en el día, y se sienta, enciende una pipa y se deleita en el paisaje marino. En eso pasa un comerciante y le dice a él: oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás pescando? Y él le dice: ya pesqué suficiente. Pero si continúas pescando, podrás pescar más, ganar más dinero, quizás podrás comprar un motor fuera de borda. Eso te hará ir más lejos, mar adentro, pescar mejores pescados y vender más todavía. Y quizás si eres muy diligente y pescas hasta el anochecer, entonces podrás comprar otro bote y tener empleados que pesquen contigo. Y en poco tiempo quizás podrás tener una industria pesquera. Y el pescador le dice: ¿y para qué me sirve todo eso? Y él dice: bueno, para gozar de la vida. Y él lo mira así con los ojos entornados y le dice: ¿y qué tú crees que yo estoy haciendo ahora? Yo no necesito una industria pesquera para disfrutar de la vida. Ya Dios me ha dado lo suficiente. Volviendo al hombre de la parábola, cuando él se sintió en el pináculo de su existencia terrenal, cuando pensó que había llegado el momento de disfrutar de la vida, Dios le pidió que le devolviera el alma. Hermanos, Dios nos ha dado un alma que no es nuestra, es prestada. Y va a llegar un día donde Él nos pedirá que le devolvamos lo que es suyo, más los intereses. Más los intereses. Este hombre atesoró para sus graneros, no para el alma que Dios le había prestado y que le había dicho: administrala. Los graneros de su alma estaban vacíos, llenos de polvo y de telaraña. Estaba en la ruina eterna. Ese es el resultado de la avaricia. Y eso es lo que yo creo que el Señor nos está mostrando aquí. Hay muchas cosas que podemos sacar de ese pasaje, pero yo creo que esto es la esencia de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y luego, entonces, Él se vuelve hacia sus discípulos, y ahí estamos incluidos nosotros, y aplica su enseñanza. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. El énfasis del Señor en esta sección no está en que seamos negligentes, ni perezosos, ni vagos. Él no está incentivando la irresponsabilidad en nosotros. Fue Él quien instituyó el trabajo como fuente de riqueza y de sustento. Y fue Él quien nos dijo: ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Así que, hermanos, no se nos está relevando de la responsabilidad de ganar sustento y abrigo. Tampoco se nos está diciendo que no seamos prudentes y que gastemos todo lo que tenemos sin hacer ninguna provisión para cualquier emergencia. Ahora, lo que el Señor sí está enfatizando aquí es lo vano que resulta para los cristianos afanarse por las cosas de este mundo. Eso es lo que Él quiere que notemos. 4 veces nos ordena no afanarnos o preocuparnos por las cosas que los que no conocen a Dios se afanan y se preocupan. Véanlo conmigo, versículo 22, a la mitad. No os preocupéis por vuestra vida. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? Versículo 29. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber y no estéis preocupados. Es la misma palabra griega en cada caso. Nos está diciendo enfáticamente no se preocupen tanto. Pero eso es lo que nosotros hacemos, todo lo contrario. Y hay un detalle que me llama la atención en el ejemplo de las aves y las flores. En el caso de los cuervos, el Señor dice que no siembran lo que comen ni lo almacenan. Sin embargo, Dios los alimenta. Y en el caso de las flores dice que no trabajan ni hilan, pero Dios las viste de hermosura. Y en el caso de nosotros los cristianos, Él dice, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber, porque vuestro Padre, no dice Dios, dice vuestro Padre. Dios tiene la obligación con cuervos y flores, de acuerdo a su carácter como creador. Pero con nosotros es como Padre. Él tiene una obligación con nosotros como Padre. Él tiene la responsabilidad. Él ha asumido en su gracia la responsabilidad de vestirnos y alimentarnos. ¿Tienes alguna preocupación por lo que vas a comer o por lo que vas a beber? Ve a tu Padre Celestial. Él ya preparó tu comida y ya te sacó la ropita que te vas a poner. 2 aves estaban en lo alto de un tendido eléctrico de alta tensión, muertas de risa, y miraban el afán de nosotros los humanos. Y conversaban entre sí tratando de encontrarle una explicación al afán y a la ansiedad con que nosotros vivimos. Al cabo de un rato de estar hablando, una de ellas concluyó, ¿sabes por qué ellos viven tan afanosos? Porque no tienen el Dios que nosotros tenemos. Por eso. Porque nosotros no consideramos el padre que tenemos, la clase de papá que tenemos. Por eso vivimos afanosos, por eso vivimos cargados. Ahora, ustedes saben lo que está haciendo el Señor aquí. Él está apelando a nuestro entendimiento y conocimiento teológico sobre su soberanía y sobre su sabiduría. Él sabe que una buena comprensión del gobierno sabio y soberano de Dios nos librará de la ansiedad de cosas presentes y reales y de cosas futuras e hipotéticas. Cuando el Señor dice en el versículo 29, ¿qué habéis de comer y qué habéis de beber? Él usa el modo subjuntivo. Yo sé que para muchos eso es, ¿y con qué se come eso? Pero no importa, yo se los recuerdo. El modo subjuntivo es el que se usa en el lenguaje para lo que es probable, para lo que es hipotético. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Por qué el Señor usa ese lenguaje? Porque Él sabe que nosotros nos preocupamos por muchísimas cosas que nunca van a pasar. ¿Y si mañana esto? ¿Y si mañana el carro amanece con una goma pichada? ¿Y si mañana el carro no prende? ¿Y si cuando voy por el camino y sigue cosas que están en el futuro que no van a pasar?
y nosotros nos afanamos por ellas. Por eso Él usa el modo subjuntivo, porque nosotros nos preocupamos por cosas futuras que no dominamos e hipotéticas que nunca van a pasar. Ahora Él nos está diciendo, confíen en su Padre Celestial. Él cuidará de ustedes. Él tiene un plan que está llevando a cabo, donde la parte de ustedes es buscar su reino, y a cambio Él no nos dice, no se preocupen, yo voy a ver lo que puedo hacer. Eso decimos nosotros, pero Él no dice así. Él dice que con toda certeza, con todo el peso de su carácter soberano, el sustento y abrigo, yo se los añadiré. Él levantó su mano. Y nosotros citamos mucho ese texto de Daniel. ¿Quién puede levantar su mano y decir, ¿qué haces? Pues Él levantó su mano y dijo, yo añadiré eso. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es creerle a Dios. Eso no es una probabilidad, eso no está en modo subjuntivo, eso está en presente del indicativo, es una promesa constante de Dios. Él es fiel. Pero además de esto, hermanos, quiero que noten que en el versículo 29, Él nos dijo que no busquemos lo que es añadidura. No busquen. Pero entonces en el versículo 31 nos dice, busquen. ¿Cómo es, Señor? ¿No buscamos o buscamos? En el versículo 31, Él nos dice, lo que sí debemos buscar con todo afán, el reino de Dios. Esto es lo que debe consumir nuestras fuerzas físicas y espirituales. Estamos llamados a esforzarnos al máximo para obtener frutos abundantes para el reino de Dios, que nos obliguen a ampliar una y otra vez nuestros graneros espirituales. Eso sí, debemos derribar cada vez para hacerlos mayores. Pero nosotros no buscamos el reino como el que no lo tiene. No estamos buscando algo que no tenemos, estamos buscando algo que sí tenemos y que queremos invertir en Él. Vean el versículo 32. No temas, rebaño pequeño. Qué tierno es nuestro Señor. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre se ha complacido, se deleita en daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro cofre, ¿qué dice literalmente? Ese cofre lleno de joyas, dice, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, ¿saben lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que ya nosotros tenemos lo que es suficiente y necesario. ¿Saben qué es? El reino de Dios. Ya tenemos lo que es suficiente y necesario. Y yo quiero que hagamos la conexión con el versículo 15. Versículo 15 y versículo 32. Oigan cómo dice: cuando alguien tenga de sobra o tenga más que suficiente, entonces venda el excedente y dé limosna. O sea, venda el excedente y reparta. Y así estará combatiendo eficazmente la avaricia y haciendo un tesoro, un cofre en los cielos que no se agota. El Señor no nos está mandando a vender todo lo que tenemos. Él está preocupado por el excedente. Así como el excedente de su gracia Él lo reparte, así Él nos está diciendo aquí: el excedente de tus posesiones, úsalo para comprar divisas celestiales y depositarlo en un cofre que está en los cielos. Es eso. En otras palabras, hermanos, el que ha heredado el reino de Dios
debe considerar todo lo que es más que sustento y abrigo como un excedente. Todo lo que es más que sustento y abrigo, todo lo que pasa ese límite, esa frontera, es un excedente. Y Dios espera que nosotros seamos obedientes a su voluntad al compartirlo con otros. Y esto nos convertirá en ricos para con Dios. Ese es el énfasis de este pasaje. Ese es el énfasis de este pasaje. De manera entonces que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros, sin excepción, a que conozcamos cuál es el nivel de lo satisfactorio donde Él nos ha colocado. Porque Él no nos ha colocado a todos en el mismo plano. Hay unos que están aquí, otros que están aquí, otros que están aquí, otros que están acá y otros que están más allá. Pero cada uno Él lo ha puesto en un nivel de satisfacción en Él. Yo debo conocer cuál es el mío. Tú debes conocer cuál es el tuyo. Y es en ese nivel donde tú tienes que desenvolverte. Y es el excedente de tu nivel el que tú tienes que compartir. Ese nivel no es estático necesariamente. De hecho, de este lado del sol, nada es estático. Todo es cambiante. Pero cambia según el buen propósito de Dios y no según nuestro afán. Ahora, tan pronto tú conozcas cuál es el nivel de lo suficiente y necesario, entonces toma el excedente y compártelo con los demás. Es responsabilidad de Dios darnos lo suficiente y necesario. Él se ha comprometido por su gracia en eso. Es nuestra responsabilidad saber qué hacer con el excedente. Él tiene su parte y Él la lleva a cabo con fidelidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de manejar el excedente. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Versículo 31. Por tanto, estad alerta. Una advertencia aquí. Recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado, he avariciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor presupone que nuestro trabajo proveerá lo suficiente y tendrá un excedente para que compartamos con los demás. Pablo está diciendo: ustedes conocen mi trabajo. Ustedes conocen mi trabajo como pastor de ustedes. Por 3 años estuve amonestándoles uno por uno, con lágrimas en los ojos. Estuve trabajando en medio de ustedes y yo no fui codicioso. Yo trabajé por mí y trabajé también para los que conmigo estaban. Hubo un excedente. Entonces, Pablo supo qué hacer con el excedente. Él lo compartió con los débiles. Quizás haya alguien aquí que se esté diciendo: yo no tengo excedente. Yo entiendo que deben haber condiciones en las cuales no hay excedente. Si yo no tengo trabajo, yo tengo un déficit. Pero si yo estoy trabajando y no tengo excedente, yo debo revisarme muy bien. Porque a lo mejor este es mi nivel,
pero yo estoy pretendiendo vivir aquí. Yo no estoy diciendo que es así. Estoy usando el modo subjuntivo. Pero si tú no tienes excedente, verifica. Porque a lo mejor tú estás pretendiendo vivir en un nivel que no te corresponde, en el cual Dios no te ha puesto. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo hago eso? Incurro en deudas. Incurro en deudas. Porque estoy pretendiendo vivir a una altura que no tengo, para lo cual Dios no me está proveyendo. Y el problema no está en Dios, el problema está en mí. Por otro lado, si tienes mucho excedente, mucho, es probable que no lo estés compartiendo. O si estás compartiendo y todavía tienes mucho excedente, es probable que no estés compartiendo lo suficiente. Entonces, hermanos, ustedes pueden ver que el kit del asunto es el excedente. Es el excedente el que me va a decir si yo tengo un corazón codicioso o no. Es como yo uso ese excedente lo que me va a decir a mí si yo soy codicioso o no. ¿Cuál es tu nivel o mi nivel de avaricia? Para terminar, quiero que demos una mirada a nuestro verdadero tesoro. Un tesoro que excede nuestra capacidad de almacenaje y que amerita que lo compartamos con todos aquellos que tienen gran necesidad de su gracia. Jesús es nuestra verdadera riqueza. Él es el reino que nos fue dado por el Padre. Él es el tesoro incomparable, la perla de gran precio, el tesoro escondido en el campo. Él es aquellas puertas de perlas que nosotros atravesaremos para entrar en el reino de Dios, y es aquellas calles de oro por las que nosotros caminaremos. Él satisface por completo nuestras almas. Él es la suma de todo nuestro bien. Jesús es nuestra verdadera riqueza. Llenemos los graneros de nuestras almas de Él. Él no es como las riquezas terrenales, cuyo valor cambia con el tiempo. No, nosotros amamos a alguien que es de incalculable valor y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay devaluación de nuestra riqueza. Jesús siempre es grande, Jesús siempre es bueno y siempre satisfará nuestras expectativas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a Jesús? Y fuera de Él nada deseo en la tierra. La roca de mi corazón y mi porción es Jesús para siempre. Hermanos, si apreciamos a Jesús de esta manera, y si en verdad es hermosa la heredad que nos ha tocado, ¿por qué entonces tenemos que estar ansiosos y en extremo preocupados por las cosas de este mundo? Dejemos las cosas de este reino a los que pertenecen a Él, y nosotros busquemos las cosas que son del reino que nos ha sido dado en Jesús. Dios les bendiga, hermanos.